Estaba muerto y vida me entregaste. Estaba caído y tú me levantaste. Señor, autoridad para mandarte de las tinieblas a la luz. Alumbra en nuestros corazones, Señor, la paz tuya, Señor. Dale de nuevo tu palabra a nuestro ministro, que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Siéntese. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Al líder de este lugar, el hermano Javier. Me alegra conocerlo, no lo había visto. A la hermana Gloria, al hermano Germán, al hermano Kevin. Para que no se confundan, si nos siguen viendo por aquí, él es Kevin y yo soy Kevin. A él le quedaron debiendo lo que me dieron a mí. Una L. Amén. Todos son bienvenidos. Qué bueno verles en este lugar, qué bueno estar aquí conociendo. Y bueno, voy a compartirles un texto. Ahí sentadito yo lo leo por usted. Filipenses capítulo 1, verso 6. Escuchando hablar al hermano Kevin, me quedaba sorprendido y algo que dice la hermana Gloria porque era el pensamiento que Dios había puesto en mi corazón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mira como dice este mismo versículo en la versión lenguaje actual. Dios empezó un buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Sabe que si estamos hoy aquí, no es cuestión de suerte. Si estamos hoy aquí, como lo decía el hermano Kevin, no es porque seamos los más sagaces o los más hábiles. Si estamos hoy aquí es porque Dios es bueno. Amén, amén. Y porque para siempre es su misericordia. En base a estas palabras y en base al texto leído, quiero compartirles el pensamiento bajo el tema Dios lo empezó y Dios lo termina. Amén. Dios lo empezó y Dios lo termina. Mire, todos somos el producto de un proceso. Un proceso que empezó cuando un hombre y una mujer se conocieron, hablaron, llegaron a tener una relación y salimos nosotros. Todo en la vida es parte de un proceso. En el comienzo dice la Biblia en Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, todo esto por el poder de su palabra. Amén, amén. Y desde ese momento en adelante todo ha seguido con ese proceso. Dios inicia algo y Dios todo lo que inicia lo termina. Y la voluntad de Dios cuando creó al hombre, Génesis 1:27, fue que el hombre siga conservando esa imagen de Dios. El ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Pero siempre a través de la historia y siempre en medio del proceso ha aparecido un ser que quiere destruir el proceso de Dios, que quiere estorbar el proceso de Dios y que quiere que lo que Dios creó lo quiere transformar para mal o lo quiere deteriorar. Y le voy a dar un ejemplo. Dios viste y el enemigo despiste. Dios hace las cosas para bien y el enemigo las usa para mal. ¿Qué cree usted? Que el que inventó, no tengo el dato aquí ahora, quien inventó las bombas, lo inventó para que se explotaran casas o carros bombas o motobombas y mataran a las personas? No. Seguramente quien lo inventó fue para, en ese caso de las montañas o donde hacen las minas, para poder explotar esa tierra y que pudieran sacar las minas. Muchas de las cosas que fueron inventadas se hicieron para bien. Dios permitió que se hicieran para bien, pero el enemigo lo emplea para mal.
Y es así como muchos de nosotros y muchos de los que estamos aquí, dentro de ese proceso y en el conocimiento de Dios, caímos en la delincuencia, en la prostitución, en las drogas, en cantidad de trampas que el enemigo plantea. Y sabe que dentro de esas trampas que el enemigo le traza al ser humano, el objetivo del diablo es destruir y deteriorar la imagen de Dios. Créame que no es la voluntad de Dios que el hombre esté con un costal al hombre. Créame, no es la voluntad de Dios que el ser se esté consumiendo por la droga y destruyendo su propio cuerpo, sus propios pulmones. No es la voluntad de Dios que el hombre esté consumido en el licor, dañando sus riñones. La voluntad de Dios es que el hombre viva bien. Amén. La bendición de Dios es que el hombre viva bueno. La voluntad de Dios es que vivamos sabroso. Vivir sabroso no es de un gobierno. Vivir sabroso es estar en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos hacemos parte de un proceso. Y el único con la capacidad de detener el proceso de Dios, ni siquiera es el diablo. Así es. El único capaz de detener el proceso que Dios inició y quiere terminar en nosotros, no es la droga. El único capaz de detener el proceso que Dios inició en nosotros no es el alcohol, ni las mujeres, ni algunos hombres. ¿Sabe cuál es? El único que puede interferir el proceso que Dios inició en nosotros somos nosotros mismos. Amén. Porque Dios no obliga a nadie. Amén. Así es. Yo estoy aquí porque quiero. Y el día Amén. que no quiera volver, no vuelvo. Sí, Señor. Soy pastor porque quiero. Pero el día que yo no quiera, el Señor no me va a obligar. Hermano, mire, el ser humano debe entender que Dios nos creó para cosas buenas. Todos tenemos un pasado. Yo hoy estoy aquí, pero yo también tengo un pasado. Y el enemigo en ocasiones quiere atacar nuestra mente con ese pasado y hacernos recordar quiénes éramos. Pero si hay alguien que nunca tiene en cuenta nuestro pasado, Amén. Amén. por eso dice el libro del profeta Isaías capítulo 1 versículo 17-18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y viene la palabra más importante. Si usted quiere y oye, comerá del bien. Pero si no quiere, tranquilo. Hermano, todo con Dios es voluntad. Amén. Los procesos en las fundaciones son voluntarios. Amén. Hay personas que me han dicho, pastor, usted que tiene carro, coja a esta persona y llévelo. No, papá. Yo no llevo a nadie. Yo no traigo a nadie. Porque los hemos visto y usted tiene más experiencia que yo. Las personas que se traen a la mala no funcionan. Porque si no nos obliga Dios, que fue el que nos hizo, ¿cómo nos va a obligar otro ser humano imperfecto igual a nosotros? Esto es voluntario. Amén. Por eso tenga presente esto. Dios comenzó en usted un proceso. No lo estorbe. Dios empezó en usted un proceso. No lo interrumpa. Amén. Amén. Créame que estar en las calles después del proceso que ustedes están viviendo seguramente no es fácil, pero sí se puede. Si en la calle hay malos comentarios de las fundaciones, no es culpa de los de afuera, es culpa de nosotros. Amén, amén. Si en el ministerio y en el pastorado hay malos comentarios en la calle de los pastores, es culpa de los propios pastores. Amén, amén. Si en la calle hay comentarios de los líderes, es culpa de los propios líderes. ¿Por qué no nos proponemos nosotros hacer las cosas bien? Para que digan, este sí es de los buenos. Dios sí está realmente haciendo un proceso en usted. Mire, quiero contarle parte de mi testimonio. No me gusta ser tan concreto. Pero aquí donde usted me ve,
alto, fornido, simpático, guapachón. Soy producto de un proceso. Una joven que estaba en su colegio a muy temprana edad, conoció a otro joven, se enamoró de él y, como suele hacerlo el mundo en la ignorancia del pecado, se entregó a ese hombre. Producto de esa relación quedó embarazada. Como no había terminado su colegiatura y el colegio era de monjas, entonces dijo: esto no me puede pasar a mí, yo tengo que abortar. Intentó abortar 3 veces y las 3 veces fueron fallidas. Yo siempre digo, yo no pedí venir a este mundo. Ninguno de nosotros pidió venir, nos trajeron. Y en mi caso particular, después que me trajeron, me querían devolver al otro lado, sin consultar conmigo. Pero Dios, que es bueno, desde el vientre de mi madre me guardó la vida. Aunque yo no era consciente tal vez en ese entonces, pero ahora entiendo que desde allí Dios tenía un proceso conmigo. Amén. Dios tenía un buen propósito conmigo. Lo que empezó como un error, lo que empezó como un desliz, lo convirtió Dios en un buen propósito. Por la gracia del Señor nací. No nací en las mejores condiciones. Cuenta mi madre que mi estatura en ese momento fue menos de lo normal, mi peso menos de lo normal y todo fue fuera de lo normal. Dijeron algunos brujos, ese muchacho no se salva. Hicieron, dizque a mi favor, unas oraciones porque era mejor morirme que vivir en la condición en la que había nacido. Pero Dios tenía un propósito conmigo. Aleluya. No funcionó el aborto, no funcionaron los rezos para que no siguiera viviendo. El Señor me permitió vivir. Quedé con algunos traumas. Uno de ellos fue que nací siendo tartamudo. Yo fui tartamudo casi hasta los 15, 16 años. Pero fui tartamudo de esos metralleta, bien metralleta. Sí. Y usted sabe, porque usted también se burló de ellos, que el que sufre esa condición lleva una vida triste. Sí, de bullying continuo. Eso me hizo refugiarme en las pesas, en el ejercicio físico y en la violencia. Eso me hizo ser un joven muy violento, que al que me miraba 2 veces se la ponía. Y mi juventud creció entre el odio, el desespero, la violencia, y me convertí en el Robin Hood, en el que peleaba por defender a otros. Pero un día entendí que ese no era el buen propósito de Dios conmigo. Y sabe, cuando el Señor hizo el milagro y soltó mi lengua, cuando el Señor hizo el milagro y me sacó de esa vida de violencia, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me hizo entender que Él tenía un propósito conmigo y que Él había iniciado desde el vientre de mi madre un proceso conmigo y que lo quería terminar, yo dije, yo no estorbo más el propósito de Dios. Y me puse en sus manos. Y sabe, el Señor fue tan bueno que me permitió hablar con fluidez. Por eso hoy le puedo predicar la palabra. Amén. El Señor fue tan bueno que, pese a mi pasado, me permitió predicar su palabra de tiempo completo. Y como siempre digo, el Señor fue tan bueno que me llevó a predicar a un lugar donde predico hoy, donde en el pasado, hacía 15, 20, 25 años, entré a hacer algo malo. El Señor me puso a predicar en ese mismo sector hoy, a hacer cosas buenas. Esa tarde que estaba allí predicando y que me acordé, la Biblia dice que no nos acordemos de nuestras cosas pasadas, pero esa tarde allí en ese lugar me acordé. Dije, bueno, yo no estuve por aquí haciendo algo, pero hoy ese día estaba dando vida. Si en el pasado se dio muerte, se estaba dando vida. Si en el pasado se estaba interrumpiendo el proceso de otros, ahora a través de la palabra estaba fortaleciendo a otros, diciéndole, Dios empezó en usted una buena obra. Amén. No la estorbe, no intervenga, permita que el Señor termine lo que inició. Amén, Amén, amén. amén. Miren, muchachos, ustedes son valiosos en las manos de Dios. Amén, amén. Lo que el mundo les ofrece es pasajero. Ustedes son valiosísimos en la mano de Dios. Si usted se lo cree y si usted le da oportunidad a Dios de que Él
termine lo que inició con usted, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Amén. A través de usted. Y a través de usted puede hacer cosas grandes en la vida de otros. ¿Sabe solo por qué? Porque el que empezó en usted la buena obra, Él la está perfeccionando. Mire, fundaciones y casas de restauración como esta, lo que hacen es un proceso. Permitir y aportar algo en ese proceso. El que ustedes salgan a las calles y vendan y hagan lo que hacen, contribuye en este proceso. El que los hermanos vengan cada 8, cada tanto y se predique la palabra, hace parte del proceso. Lo que hace el hermano Kevin de venir a hablar con ustedes, peluquearlos y no sé qué tantos días de aquí, hace parte del proceso. Amén. Pero usted no puede esperar que todo lo hagamos nosotros, Amén. que todo lo haga el director, que todo lo hagan los evangélicos, que todo lo haga la iglesia, que todo lo haga la gente. ¿Y ustedes? La parte más importante la ponen ustedes. Amén. Es la voluntad, es el querer, es el reconocer que somos seres humanos, que Dios quiere vernos bien y que somos seres humanos en el cual Dios empezó una buena obra y Dios la quiere perfecta. Quiero terminar con esto. Hubo un hombre en la Biblia que se dedicó en su pasado a matar todo aquel que era cristiano. Odiaba a los cristianos. Y lo más triste es que él hizo algo que hacía la Iglesia Católica hace muchos años con la mal llamada Santa Inquisición. Él creía que matando a esas personas agradaba a Dios. Nunca la muerte, nunca interrumpir el proceso de alguien será la voluntad de Dios. Y él contento creía estar agradando a Dios hasta que un día Saulo de Tarso se encontró con el dador de la vida. Un día Saulo de Tarso se encontró con aquel que inicia el proceso en alguien y lo termina. Y Dios mismo había empezado un proceso en Saulo de Tarso y él no lo sabía. Cuando se encontró con Jesús, su vida tomó un rumbo diferente. Amén, Cuando aleluya. yo me encontré con Jesús, mi vida tomó un rumbo diferente. Cuando cada uno de nosotros nos encontramos con Jesús y los que aún estando aquí no se han encontrado con Jesús, por eso su vida no ha tenido un rumbo. Amén, amén. Por eso tienen recaídas, por eso van y vienen. Pero si usted permite encontrarse con Jesús, va a tener más que una cama donde dormir. Amén, amén. Una cama donde dormir es una bendición, Amén. pero no es suficiente. Un plato de comida es una tremenda bendición, pero Dios quiere más que una cama Amén. para dormir. Dios quiere más que un plato de comida para usted. Dios quiere una vida buena. Dios quiere un propósito cumplido. Dios quiere que usted le permita terminar lo que empezó en usted. Y si usted se lo permite y pudiera tener una foto, mire como yo era antes y mire cómo me veo ahora, hermanos, usted se quedará sorprendido de las cosas que Dios hace con los hijos. Amén. A como usted se ha quedado sorprendido, cómo lleva el enemigo a las personas que interrumpen el proceso de Dios. Muchas de ellas no alcanzan a vivir para contarlo. Muchas de ellas no alcanzan a darse cuenta de cómo el proceso y el propósito de Dios se cumple en nosotros los seres. Ubíquese de pie, por favor. Yo quisiera esta mañana orar por alguien que quiera permitir que el proceso de Dios continúe, porque ya empezó. Si hoy estamos aquí es porque el proceso de Dios empezó. ¿Sí o no? Si hoy estamos aquí es porque el proceso de Dios ya empezó. Pero yo quiero orar por alguien que quiera decir, yo no quiero interrumpir más el propósito de Dios. Usted tal vez se siente mal porque ha fallado. Yo también he fallado. Pero ¿sabe? Dios sigue cumpliendo su propósito en mí. Dios quiere cumplir y terminar el propósito en usted, mis hermanos. No interrumpamos el propósito de Dios, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros es grande, y en su nombre hay poder, en su nombre hay vida nueva, Amén, amén. y en su nombre hay restitución de todo aquello que se haya detenido. Una verdad. A invocar el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Jesús.
esta mañana te doy gracias, Señor, por el proceso que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, por el proceso que hoy sigues haciendo en mi vida, por el proceso que hoy sigues haciendo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Seguramente habrá momentos en los que salir a la calle no es fácil. Habrá momentos en los que pensamos en retroceder, en tener alguna recaída. Pero Dios mío, ayúdanos a no interrumpir el buen propósito que hoy hemos empezado. En tu nombre santo Jesús, Señor Jesucristo, obra en tu nombre santo Jesús, obra en esta mañana, en Señor. tu nombre santo Jesús. Hay poder, hay libertad, Señor, para que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Impacta, Señor, la vida de cada uno de estos jóvenes. Dios mío bendito, no ha sido fácil, no es fácil, no será fácil, pero en tu nombre, Jesús, todo es posible. Todo es posible cuando creemos, todo es posible cuando confiamos, todo es posible cuando abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú obres en la vida de cada Tú uno de cumplirás tu nosotros. propósito en nuestra vida, no desampararás la obra de tu mano, porque en ti confiamos, Señor, depositamos nuestra confianza en ti. Jesús de Nazaret, obra en esta mañana. Sigue, Señor, dando crecimiento, aumento, hasta que el día sea perfecto, Señor Jesucristo. Haz como la senda de luz a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la roca de En nuestra nombre de salvación. Hay inmenso poder en En tu el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. bendito Jesús. Bendiga, mi negro. Poder en tu nombre, Jesús, gracias. Hay inmenso poder en tu nombre, Jesús, gracias. Ya tengo los de acá ahí. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Bendiga, caramelo difícil. Amén, 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 mi hermanito. Amén, hermanito. Jairo, bendiga, amigo.